1.1 Breve bosquejo histórico. Los primeros años. George Philip Brick es una de las personas a quienes se atribuye la invención y difusión de los amplificadores operacionales. Trabajó primero en Houston Energy Labs y luego en su propia compañía Philip Brick Associates. Intervino en el diseño de un amplificador operacional con un solo tubo de vacío y lo introdujo en el mercado en 1948. Estos primeros amplificadores y las versiones posteriores mejoradas estaban destinadas fundamentalmente a emplearse en las computadoras analógicas. Por aquella época la palabra operacional en estos dispositivos significaba operaciones matemáticas. Los primeros amplificadores operacionales servían para construir circuitos capaces de sumar, restar, multiplicar e incluso resolver ecuaciones diferenciales. Las computadoras analógicas eran poco exactas, admitían un máximo de 3 cifras significativas. De ahí que fueran reemplazadas por las computadoras digitales, que son más rápidas, exactas y versátiles. Pero el advento de las computadoras digitales no marcó la desaparición del amplificador operacional. 1.1.2 Nacimiento y desarrollo del amplificador operacional del circuito integrado. Entre los años 1964 y 1967, Fairchild desarrolló los amplificadores operacionales en circuitos integrados 702, 709 y 741, mientras que National Semiconductor introdujo el 101/301. Estos amplificadores de circuito integrado revolucionaron algunas áreas de la electrónica por su tamaño pequeño y costo bajo. Más importante aún, redujeron drásticamente el trabajo de diseño de circuitos. Por ejemplo, en vez de la tediosa y difícil tarea de realizar un amplificador con transistores, los diseñadores podrían servirse de amplificador operacional y unas cuantas resistencias para construir un excelente amplificador. Un tiempo para diseñar un amplificador con un amplificador operacional es de unos 10 segundos. Es más, los amplificadores operacionales en circuitos integrados son baratos, ocupan menor espacio y requieren menos potencia que los componentes discretos. Los circuitos que pueden realizar con uno o dos amplificadores operacionales y unos pocos componentes incluyen la generación de señal, osciladores, acondicionamiento de señales, temporizadores, detección de nivel de voltaje y modulación. La lista podría extenderse casi al infinito. 1.1.3 Progreso en el desarrollo de los amplificadores operacionales. A medida que la tecnología de fabricación adquirió mayor precisión, se realizaron mejoras notables a los amplificadores operacionales en dos aspectos. Primero, algunos transistores de unión, juntura, bipolar fueron sustituidos por transistores de efecto de campo, los JFET. En la entrada del amplificador operacional toman corrientes muy pequeñas y permiten que los voltajes de entrada varíen entre los límites de la fuente de alimentación. Los transistores MOS o semiconductor de óxido metálico en los circuitos de salida permiten que la salida se aproxime a milivolts de los límites de la fuente de poder. El primer amplificador operacional BFET o de transistores de efecto de campo fue el LF356. El CA3130 tiene entradas bipolares y una salida MOS complementaria. De ahí su nombre tan apropiado, BMOS. Estos amplificadores son más rápidos y presentan una respuesta mejor a altas frecuencias que el 741. La segunda innovación fundamental fue la invención de los encapsulados de doble cuádruple amplificador, en el mismo encapsulado de 14 terminales ocupando por un solo amplificador operacional. Los diseñadores fabricaban 4 individuales, los cuales comparten la misma fuente de poder. El LM324 es un ejemplo muy conocido en este tipo cuádruple, y el LM358 es un doble muy usado. 1.1.4 Los amplificadores operacionales se especializan. Llegó el indudable momento en que los amplificadores operacionales de propósito general fueran rediseñados para optimizar o incorporar ciertas características. Los circuitos integrados de función especial que contienen más de un amplificador operacional se desarrollaron entonces para llevar a cabo funciones complejas. Basta hojear los manuales de datos de amplificadores operacionales lineales para apreciar la gran variedad. Los siguientes son algunos ejemplos. 1. Capacidad de alta corriente
alto voltaje o ambos. 2. Módulos para sonar de emisión y recepción. 3. Amplificadores múltiples. 4. Amplificadores de ganancia programable. 5. Instrumentación y control automotriz. 6. Circuitos integrados para comunicaciones. 7. Circuitos integrados de radio, audio y video. Los amplificadores de propósito general durarán muchos años en el mercado. Sin embargo, cabe suponer que se desarrollen circuitos integrados más complejos en un solo chip que combinen varios amplificadores con circuitos digitales. De hecho, con el advenimiento de la tecnología de integración a gran escala, VLSI, es inevitable que se fabriquen sistemas completos en un solo chip. Es una realidad la computadora, en un solo circuito integrado. Con el tiempo se inventará también el televisor con un solo chip. Antes de aprender a utilizar los amplificadores operacionales, conviene saber cómo son y cómo comprarlos. Su aplicación más importante será como parte de un sistema que conecta el mundo real de voltaje analógico con el mundo digital de la computadora, como se verá en el capítulo 14. Si quiere entenderse bien el sistema, es preciso conocer el funcionamiento de uno de sus componentes más importantes.